Hola a todos, en este video vamos a hacer una introducción a las funciones. Las funciones es un tema que muchas veces se dificulta, pero yo en lo personal pienso que no es en sí el tema de las funciones, sino es en la manera que aprendemos. Muchas veces se piensa que las matemáticas es algo meramente práctico y no teórico, para nada teórico. Entonces muchas veces pensamos que con tener un ejercicio y ver cómo se resuelve y practicarlo y practicarlo y practicarlo, vamos a poder avanzar en los temas de matemáticas, pero no es así. Cuando llegamos a temas como funciones, nos damos cuenta que en realidad en las matemáticas la teoría también es muy importante. Para temas como funciones necesitamos tener los conceptos básicos muy claros para poder ir a resolver ejercicios. Entonces por eso voy a comenzar con este video muy básico, por eso es introducción a las funciones, donde voy a ir explicando paso a paso en qué consiste una función y algunos conceptos básicos de las funciones. Muchas veces también no se enlazan los temas de matemáticas con ejemplos de la vida cotidiana, y entonces ahí es donde empezamos a ver algo muchas cosas de las matemáticas como cosas raras, como cosas que no nos van a servir para nada en la vida, pero en realidad podemos ver que funciones se pueden relacionar también con muchas cosas de la vida. Yo voy a hacer un ejemplo con una máquina, con algo muy simple como es una máquina de comida. Yo creo que casi todos hemos visto una de esas máquinas de comida. Bueno, espero que entiendan mi dibujo, pero esas que son como máquinas grandes donde tenemos muchas bebidas, tenemos algunos paquetes de ya sean nachos, papas, cosas diferentes, galletas, etcétera, y nosotros, dependiendo de lo que queremos, tenemos que marcar el número, después vamos a pagar y después va a salir el producto que compremos. Algo tan simple como esto es una función, y en realidad bueno, hace bastante tiempo ya se me había ocurrido este ejercicio, esta asimilación de una función con una máquina de comida, dándole clases a un estudiante, y me parece que es algo que vamos a ver que se relaciona muy bien y logramos entender qué es el concepto de una función, qué es lo que hace una función. Bueno, cuando nosotros tenemos una máquina de comida de estas, por ejemplo, si queremos tomar una Coca-Cola, pues lo que vamos a hacer es marcar el número 1, vamos a pagar y la máquina nos va a dar una Coca-Cola. Entonces aquí vamos a ver qué es el concepto de preimagen y de imagen. En realidad, más o menos, esto que estamos haciendo aquí es como que si esta máquina fuera una función. Esta máquina es una función donde nosotros presionamos un número 1, por ejemplo, y nos va a dar una Coca-Cola. ¿Okay? Entonces vean que en esta máquina nosotros estamos escribiendo una entrada. La entrada sería el 1, el 2, el 3, el número que queramos, y no recibimos una salida, que la salida va a ser el producto que comamos o tomemos. Así son las funciones también. Entonces en las funciones vamos a poner un elemento de entrada que van a ser lo que llamamos preimagen. Recordemos, ¿verdad? La palabra preimagen ¿qué significa la preposición pre? Es algo que está antes de. Entonces, en sí, la preimagen es lo que está antes, o sea, lo que ponemos primero. Aquí, ¿qué estamos poniendo primero? Los números, y lo que va después es el producto que estamos recibiendo. ¿Qué sería? En este caso, si presionamos un 1, nos da la Coca-Cola, entonces esa sería la imagen. Vean que con solo ver la escritura de las palabras, vamos a ver que la preimagen es la que está antes de la imagen, o sea, lo que ponemos primero. Bueno, entonces, para irlo relacionando más con la función, ¿verdad? Entonces, esta máquina es como nuestra función. Esto que tenemos acá sería lo que podemos llamar en funciones, más o menos, el gráfico de la función. El gráfico de la función lo que nos dice es cómo se relacionan las preimágenes con las imágenes. Aquí, bueno, por el momento ignoramos lo que está en verde. Lo que está en verde son los precios, que pronto lo voy a usar para ir más allá a otro concepto de funciones. Entonces, si vemos los dibujos y los números que están en negro, ese es nuestro gráfico de la función. El gráfico de la función lo que nos dice es qué preimagen se relaciona con cuál imagen. Recordemos entonces, los números que
estamos presionando serían las preimágenes, lo que está antes, y lo que vamos a recibir va a ser la imagen. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, esto sería el gráfico de la función, nos está relacionando que el número 1 se relaciona con la Coca-Cola, que el número 2 se relaciona con los nachos, el número 3 con la Fanta, el número 4 con las papas y el número 5 con las galletas. Aquí entonces eso, recordemos que una función es una relación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la relación justamente, y así vamos a saber si presionamos cuál número, qué producto vamos a obtener, ¿ok? Entonces, bueno, aquí sabemos que si presionamos el 1 nos va a dar la Coca-Cola, si presionamos el 2 nos va a dar los nachos, si presionamos el 3 nos va a dar la Fanta, así sucesivamente. Entonces, ahí vamos viendo la relación y cuáles son las preimágenes y cuáles son las imágenes, ¿verdad? Las preimágenes en ese caso serían el número que estamos presionando y las imágenes lo que estamos recibiendo después de haber presionado ese número, que sería, ¿verdad?, el 1 con la Coca-Cola, el 2 con los nachos. Entonces, si yo pregunto ¿cuál es la preimagen de la Fanta? La preimagen de la Fanta es 3. Ahora la pregunta al revés, ¿cuál es la imagen de 2? Cuando yo presiono el 2, lo que me da son los nachos, entonces la imagen de 2 son los nachos. Vean que esta pregunta es un poco confusa, porque cuando yo pregunto, ¿verdad?, la imagen de algo, ese algo tiene que ser una preimagen. Vamos a ver, cada preimagen está relacionado con una imagen. O sea, este 1 está relacionado con esta Coca-Cola. Entonces, si yo hago la pregunta en la vida cotidiana, yo diría, bueno, ¿qué número yo necesito presionar para recibir una Coca-Cola? El número que necesito presionar para recibir esa Coca-Cola es el número 1. Ahora, hablando en función, sería, ¿cuál es la preimagen de la Coca-Cola? Entonces vean que el número que tenía que presionar para la Coca-Cola es 1. Entonces ese es la preimagen de la Coca-Cola. Pero si lo pregunto al revés, la pregunta en la vida cotidiana sería, ¿qué voy a recibir? ¿Qué producto voy a recibir si presiono el número 1? Pues si presiono el número 1 me va a dar una Coca-Cola. En funciones, ¿cuál sería la imagen de 1? La imagen de 1 es la Coca-Cola. Vean, ¿verdad?, que ya ahora voy a enlazarlo también con lo que en las funciones, ¿verdad?, tenemos nuestra X y tenemos nuestra Y. La X es el elemento de entrada, entonces es la preimagen. Entonces la preimagen es la X y la imagen es la Y, el elemento de salida. Entonces también podemos enlazarlo con eso, que si nosotros preguntamos ¿cuál es la preimagen de algo? La respuesta va a ser una X. Aquí en este caso, ¿verdad?, las preimágenes, sigo repitiendo, yo sé que, bueno, insisto mucho porque son conceptos básicos que hay que tenerlos muy claros. Entonces, acá las preimágenes eran los números que yo voy a recibir, ¿verdad?, lo que estoy poniendo primero, y después me va a dar un producto. Esos números que yo estoy poniendo primero son mis elementos X. Entonces aquí las X sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y las imágenes son lo que voy a recibir, los productos, que son las Y. Así que las Y es la Coca-Cola, los nachos, Fantas, papas y galletas. Ok, entonces vemos que si yo pregunto, ¿verdad?, ¿cuál es la preimagen de la Coca-Cola? La respuesta es 1. Entonces vean que si yo pregunto por la preimagen, me tienes que dar un valor X. Ok, y además de eso, yo tengo para preguntar por la preimagen de algo, ese algo tiene que ser una Y. Vean que aquí yo pregunto por la preimagen de la Coca-Cola, ¿ok? Entonces vean que estoy preguntando por la preimagen de una Y. ¿Por qué? Porque cada Y está vinculada con una X. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la preimagen de la Coca-Cola? ¿Cuál es la preimagen de esta Y que tengo aquí? Pues es 1. Entonces vean que en otras palabras, ¿verdad?, estaría preguntando cuál es la X que le corresponde a este Y. Entonces vean que la Coca-Cola, ¿verdad?, que va siendo la Y y el 1 sería la X. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la preimagen de la Coca-Cola? Y la respuesta va a ser una X, ¿ok? El 1.
Y si lo hago al revés, más bien cuál es la imagen de 1, va a ser la Coca-Cola. Entonces vean que cuando pregunto por preimagen voy a recibir una X, y cuando pregunto por imagen voy a recibir una Y. ¿Cuál es la imagen de 1? La Coca-Cola. ¿Ok? Y lo mismo que hablaba antes, si voy a preguntar por la preimagen de algo, tengo que preguntar por la preimagen de una imagen. Y al revés, si voy a preguntar más bien por la imagen de algo, voy a preguntar entonces por la imagen de una preimagen. Por ejemplo, cuando yo pregunto por la imagen de 1, que es la Coca-Cola, estoy preguntando por la imagen de una preimagen, porque, repito, están enlazadas. Este X está enlazado con este Y. Así que yo pregunto por la X por la que está enlazada este Y, y aquí preguntaría por la Y que está enlazando este X. Entonces, ahí vamos viendo, ¿verdad? Como con este ejemplo tan sencillo, vemos muy claro qué es la preimagen, qué es la imagen, esa pregunta que es un poco confusa de cuál es la preimagen de tal cosa. Entonces sabemos que estamos preguntando cuál es la preimagen, entonces vamos a recibir un elemento X, un elemento de entrada como respuesta. Y además está enlazándose con un elemento de salida, una imagen. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí yo creo que con eso ya va quedando bastante claro, ¿verdad? Lo que es una preimagen y lo que es una imagen. Bueno, antes les hablaba del gráfico de la función, ¿verdad? Que iría siendo esto, que es la relación que hay con cada X, ya que sabemos cuál es la X y cuál es la Y, con cada X, con cuál Y se relaciona. ¿Ok? Entonces, este va siendo nuestro gráfico. Ahora, bueno, los que ya han trabajado con funciones saben que muchas funciones tienen, bueno, en realidad el criterio de una función se escribe de esta manera. Por ejemplo, si esta función se llama f es lo que más se usa por función, entonces uno escribe f de x es igual, y aquí el criterio de la función, ¿verdad? Es como una fórmula, por decirlo así. Y muchas veces nos preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es f de 1? ¿Ok? Entonces, vea que lo que hicieron fue que cambiaron la X aquí por un número, ¿verdad? O un valor, puede ser otra letra, etc. Cuando hacen esto, en sí nos están preguntando, haciendo la misma pregunta de la imagen y la preimagen, solo que simbológicamente. Si esta función se llama f y aquí entre este paréntesis en lugar de la x le escribimos un 1, simplemente lo que estamos preguntando es, en esta función, ¿cuál es la imagen de 1? ¿Por qué? Porque vean que aquí en esta simbología entre paréntesis, ¿qué es lo que está? Entre paréntesis hay una x, ¿ok? ¿Y qué es la x? La x es la preimagen, ¿ok? Entonces, cuando yo quito esa x y le pongo un valor, yo lo que le estoy diciendo es, ok, voy a tomar este valor x, este elemento de todas las x que tenemos, y dígame con qué imagen, ¿verdad? Porque recordemos, cada x está relacionado con una y, o en otras palabras, cada preimagen está relacionada con una imagen. Entonces, cuando yo cambio esta x por un número, lo que estoy diciéndole es que tome x como 1, x es igual a 1, o sea, 1 como preimagen, y dígame cuál es la imagen de 1. Es simplemente eso. Entonces, en esta función de acá, ¿cuál es la imagen de 1? La Coca-Cola. Ok, entonces voy a escribir aquí nada más cola. Ok, y así sucesivamente. Aquí entonces nada más tener en cuenta, ¿verdad?, que lo que ponemos entre paréntesis es la preimagen y el resultado que nos va a dar es la imagen de ese elemento x. Vean que entonces, otro ejemplo, si ponemos f de 3, lo que nos va a dar es la Fanta. ¿Ok? Entonces vemos que en realidad cuando vemos las cosas relacionadas con un ejemplo sencillo, se nos hace mucho más fácil. ¿Ok?
y yo creo que se entiende bastante bien cuál va siendo la idea de una función. Entonces vean que aquí entre paréntesis lo que voy poniendo son los valores x, las preimágenes, y simplemente lo que me da es la imagen a la que está relacionada esa x. Vemos que el 1 se relaciona con la Coca-Cola, el 3 se relaciona con la Fanta, y así podemos, si ponemos f de 4 serían las papas, si ponemos f de 5 serían las galletas. Ok, ahora nos pueden hacer la pregunta al revés. Ok, nos pueden decir, por ejemplo, voy a usar otro color, nos pueden decir f de un valor a, por ejemplo, un valor a es igual a galletas. Sigo en esta función, ¿verdad? De la máquina. Es igual a galletas. ¿Ok? Y entonces nos preguntan qué valor es ese a, qué número es ese a. Entonces aquí en otras palabras lo que nos están preguntando es, si yo le pongo a esta función un número, ese número le llamaron a, le puede llamar x, z, a, b, c, d, f, g, lo que usted quiera. Yo le pongo a, si yo le pongo a esa función un número cualquiera y me da galletas, entonces ese número a qué es igual, este valor a qué es igual. Entonces nos venimos al gráfico de la función, vemos que para obtener galletas, esto recordemos que son las imágenes, ¿verdad? Las yes. Para obtener galletas, la preimagen es 5. Entonces simplemente aquí yo el número para que a mí me dé las galletas en esta función, el número que tengo que poner en esa función es 5. Así entonces vemos que f de 5, ¿verdad? F de 5 nos da las galletas. Ok, galletas. Entonces, bueno, ahí la respuesta, ¿verdad? En este caso es que nos preguntan qué valor es a. Pues el valor de a es 5. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo 5 en esta función me da las galletas. Entonces vemos cómo así vamos entendiendo que es una función. Una función simplemente es una fórmula, digamos, por decirlo así, o bueno, a veces tenemos el criterio de la función, ¿verdad? A veces tenemos el gráfico de la función, en el cual vamos a meter elementos de entrada que se llaman preimágenes, se relacionan con las x, ¿verdad? Son las x de la función, y vamos a recibir un elemento de salida que se llama imagen, que son lo que llamamos yes, ¿ok? Entonces por eso hago este ejemplo. Ok, ahora vamos a ver lo que son los precios, ¿ok? Vemos que la Coca-Cola vale 1.50, los nachos valen 1.75, la Fanta 1.25, las papas 2 y las galletas 1.25. Aquí quiero, bueno, primero voy a hablar de que podemos hacer otra función. Podemos hacer otra función acá relacionando el producto con el precio. O sea, si nosotros compramos una Coca-Cola, vamos a tener que pagar 1.50. Vean que aquí ya la Coca-Cola no es la Y, porque yo estoy hablando primero del producto que estoy comprando y me está devolviendo el precio de ese producto. Entonces aquí más bien los productos se convertirían en las X, en las preimágenes, y los precios se convertirían en las imágenes. Ok, entonces todo lo que está en verde serían las yes, perdón, no sé si lo dije al revés, lo vuelvo a repetir. Los productos, ¿verdad? Son las preimágenes, ahora los elementos X, y las imágenes serían lo que está en verde, las Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora yo les estoy preguntando por cuánto me vale la Coca-Cola. Por ejemplo, si yo compro una Coca-Cola, ¿qué me da? Entonces yo estoy preguntando primero por la Coca-Cola. Ese es el elemento X, el elemento de entrada, y estoy recibiendo el precio que tengo que pagar. Ok, entonces si yo compro una Coca-Cola me da 1.50. Si yo compro unos nachos me da 1.75. Una Fanta me da 1.25, papas 2 y galletas 1.25.
Ok, aquí no voy a enfatizar mucho porque ya todo lo vimos, simplemente ahora las preimágenes cambiaron a ser los productos y las imágenes a ser los precios. Pero sí quiero enfatizar en una cosa, y es que vean que acá dos productos tienen el mismo precio, ¿ok? Entonces, la Fanta vale 1.25, las galletas valen 1.25. Ahora, ¿verdad? Vuelvo a escribir acá F. Vean que ahora ya lo que yo voy a poner aquí dentro, ¿verdad? Recordemos que aquí va a ir la X. Lo que yo voy a poner dentro ya no van a ser estos números en negros, sino que van a ser los productos. Ahora voy a hacerlo con las letras iniciales para no escribir toda la palabra aquí adentro, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo F de G, mayúscula, G serían las galletas. Entonces, recordemos que ahora estamos hablando del precio del producto. Entonces, F de G es 1,25. ¿Ok? Entonces vemos que aquí yo puedo hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen de G? La imagen de G es 1.25, el precio. O ¿cuál es la preimagen de 1.25? Que sería G. Pero aquí vamos a ver una cosa con esa segunda pregunta. Que vean que si yo pongo también F de F de F, ¿verdad? Porque la Fanta dije que iba a poner las letras iniciales. Entonces F de F mayúscula también me da 1.25. ¿Ok? Entonces veamos que acá cuando yo pregunto cuál es la imagen de F, o sea, es cuál es la Y que le corresponde a este XF, es 1.25, ¿verdad? Y cuando yo pregunto cuál es la preimagen, o sea, cuál es el valor X de 1.25, es F. Pero vean que en realidad, si yo les preguntara en general, en este ejemplo, cuáles son, en plural, cuáles son las preimágenes de 1.25, es F y es G. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de que yo tenga que pagar 1.25. O sea, hay dos X enlazadas a un mismo Y. ¿Ok? Si nosotros lo vemos en lo que se llama un diagrama de Venn, vamos a dibujarlo acá. Yo tendría aquí, bueno, estas son las X. Yo tendría una X que sería G y una X que sería F. ¿Ok? Aquí tendría las Y, ¿verdad? Y bueno, tendría 1.25. Si lo vemos en un diagrama de Venn, estas dos X están relacionadas con este mismo Y. Entonces, las preimágenes de 1.25 es G y F. Ahora, ¿cuál es la imagen de G? 1.25. ¿Cuál es la imagen de F? 1.25. Ok, entonces, esto no hay ningún problema en las funciones. En las funciones pueden haber dos elementos X, o sea, dos preimágenes relacionadas con una misma Y. O sea, que dos preimágenes tengan la misma imagen. ¿Ok? Pero, ¿por qué hago este ejemplo? Ahora lo vamos a hacer al revés. O sea, vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función donde más bien, no una función, vamos a hacer una relación. Vamos a hacer una relación. Una relación donde yo pregunto por el precio y que ustedes me dicen cuáles productos valen ese precio. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto al revés, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué producto vale 1.50, ustedes me dicen la Coca-Cola. ¿Qué producto vale 1.75? Ustedes me dicen nachos. Esto es una relación donde las preimágenes son los precios y las imágenes son los productos. Es al revés a como lo estábamos haciendo antes. Pero hay un detalle. Cuando yo les pregunto a ustedes qué productos valen 1.25, ustedes me dicen la Fanta y las galletas. O sea, vean que yo ahí relacioné una preimagen
el 1.25 con dos imágenes. O sea, si lo dibujo en el diagrama de Venn, yo tendría aquí 1.25 como X, y tendría aquí como Y, tendría a la Fanta y a las galletas. Vean que es lo mismo como antes, pero al revés. Antes dos X se relacionaban con un mismo Y, pero ahora un solo X se relaciona con dos Y's. Esto no es una función. En una función no puede haber un mismo elemento X que esté relacionado con dos Y's. O sea, no puede haber una preimagen relacionándose con dos imágenes. Esto se puede decir que es una relación, porque simplemente se está relacionando un elemento con otro, pero no se puede decir que es una función. No corresponde al concepto de función, porque en una función cada elemento X tiene que estar relacionado con un único elemento Y, pero al revés, ¿verdad? Voy a escribir aquí abajo para que quede más claro. Como lo habíamos hecho antes, era aquí están los productos y aquí está el precio. Entonces las galletas y la Fanta ambas valen 1.25. ¿Ok? Entonces esta sí es una función. Bueno, eso es un check, aunque quedó medio raro. Entonces esa sí es una función y esta no es una función. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en las funciones cada elemento X, cada preimagen, tiene que estar relacionada con una única elemento o una única imagen, un elemento Y. Vean que aquí se cumple. El G está enlazado con un único elemento X y el F está enlazado con un único elemento Y. Aquí no. Aquí hay un elemento X que está enlazado con dos elementos Y. No se cumple. Vean que acá no está incumpliendo lo que yo estoy diciendo. Una función es una relación donde los elementos del dominio, bueno, ahorita voy a hablar más de eso, los elementos X, las preimágenes están relacionadas con un único elemento Y. Vea que aquí se está cumpliendo, aquí no. Y para aclarar todavía más este ejemplo, vean que si acá tenemos, aquí en esta máquina tenemos productos que llegan hasta el número 5. Entonces, para yo tomar esta máquina como una función, tengo que tomar elementos X solo hasta el 5. Un diagrama de Venn con esa función de la que estábamos hablando inicialmente, donde presionábamos un número y nos devolvía un producto. Entonces, por ejemplo, con el 1, ¿verdad? Nos da la Coca-Cola. Con el 2 nos da los nachos. Voy a irlo poniendo acá, Coca-Cola, nachos. Pero vean, ¿verdad? Aquí se está cumpliendo la condición que dije. El 1 con la Coca-Cola, el 2 con los nachos. Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de llegar hasta el 5, sigo escribiendo otros números? Por ejemplo, 6, 7, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, vemos que acá, si nosotros presionamos el 6 o el 7, no vamos a recibir ningún producto. ¿Eso qué quiere decir? Que el 6 y el 7 no están relacionados con una imagen, no están relacionados con una Y. Eso tampoco es una función. Eso no es una función. En las funciones no pueden sobrar elementos en el conjunto de entrada, que sería las X. No puede haber, por ejemplo, 6 y 7 que no se estén relacionando. ¿Por qué? Repito la condición que dije antes. Una función es una relación donde los elementos del conjunto de entrada, o sea, las X, tienen, no es una opción, no es que pueden
no, sino que tienen que estar relacionados, y además de que tienen que estar relacionados, tienen que estar solo con un elemento del conjunto de salida, o sea, las Y's. Entonces vea que aquí no se estaría cumpliendo, porque está bien, estos dos se están relacionando con un único elemento. Ven, en el ejemplo pasado el problema era que se estaban relacionando con dos elementos, aquí no, aquí se están relacionando con un único elemento, pero tenemos dos elementos en las X que no se están relacionando. Eso no es una función. Pero si lo vemos al revés, ¿verdad? Si viéramos este gráfico, pero al revés, ok, entonces ahora tenemos el otro gráfico. Lo que hice fue voltearlo. Ahora más bien estamos preguntando, qué botón necesito presionar para obtener, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, la Coca-Cola sería la X, ok, y el 1 sería la Y, porque estoy preguntando por qué número necesito para obtener la Coca-Cola. La respuesta es 1. Entonces, vemos que acá la Coca-Cola es la preimagen, el conjunto, el elemento de entrada, la X, y el 1 es el elemento de salida, la preimagen, ¿ok? Vemos que con la Coca-Cola funciona, el de la Coca-Cola es 1, el de los nachos es 2, el de la Fanta es 3, ahí podemos seguir, ¿verdad? Si estuvieran las papas sería 4, si estuvieran las galletas serían 5. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos productos, ¿verdad? Acá, pero tenemos otros números sobrando acá en el elemento, más bien en el conjunto de salida, o sea, tenemos Y's sobrando. Vemos que en el ejemplo que mencioné anteriormente sobraban en las X, y eso era problema. ¿Por qué? Porque la condición es que todos los elementos del conjunto de entrada, o sea, todas las X, tienen que estar relacionadas. Pero vean que yo no estoy hablando nada de las Y's. Entonces, en el conjunto de salida sí pueden sobrar elementos. Entonces, esto sí sería una función, porque está cumpliendo la condición que estoy mencionando. La condición es: todos los elementos tienen que estar relacionados. No es una condición, no es una posibilidad o una opción, es que tienen que estar relacionados. Y vemos que aquí todos los elementos del conjunto de entrada, ¿verdad?, tienen que estar relacionados, o sea, todas las preimágenes, o sea, todas las X. Entonces vean que esa condición se cumple. Todas las X están relacionadas, el C con el 1, el N con el 2, el F con el 3. Y ahora usted me dice: bueno, profe, pero el 6 no está relacionado. Sí, pero yo no estoy diciéndole a usted nada del conjunto de salida, yo estoy hablando del conjunto de entrada. Todos los elementos del conjunto de entrada, de las X, de las preimágenes, como quieran llamarle, tienen que estar relacionadas, y eso se cumple. De pueden que estén relacionadas, pueden que no, no importa. Y segunda condición, tienen que estar relacionadas con solo un elemento del conjunto de salida, o sea, con solo un elemento Y, o con solo una preimagen, con solo una imagen. Siempre, yo sé que soy muy insistente con esto, pero siempre repito las tres formas de llamarlo, porque para que ustedes relacionen bien, ¿verdad?, que la Y es la imagen y que además es en el conjunto de salida. Entonces, las X tienen que estar relacionadas, están relacionadas, y además con un único elemento Y, ¿ok? Entonces vemos que eso se cumple. Ahora, para hacer más énfasis en esto, imaginemos que para obtener la Fanta hay dos posibilidades. Podemos presionar el 3 o podemos presionar el 6, ¿ok? Entonces imaginemos que para obtener la Fanta podemos o presionar el 3 o presionar el 6. Entonces, si yo agrego eso, vemos que la Fanta tendría otra imagen más. La Fanta tiene dos imágenes. Entonces vean que ahí ya con solo eso no sería una función, porque no está cumpliendo la condición de que los elementos X se tienen que relacionar con un único elemento Y, sino que se está relacionando con dos elementos, ¿ok? Entonces vemos que ahí con eso tendríamos problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría más bien si, imaginémonos que yo, vamos a ver, imaginémonos que, por ejemplo, las galletas
voy a borrar aquí galletas, el número 5, y voy a escribir que las galletas también se pueden obtener presionando el número 3. O sea, eso es una promoción ahí donde usted cuando presione el número 3 le va a dar Fanta y le va a dar galletas. O sea, con solo un número que esté presionando le va a dar 2 productos. Entonces voy a agregar aquí la G de galletas. Ok. Y vean que ese G de galletas se está relacionando también, al igual que la Fanta, con el 3. Ok. Pero vean que aquí nosotros estamos tomando los productos como el conjunto, como los elementos del conjunto de entrada, o sea, como las X, y los números que tenemos que presionar como las Y. Entonces vean que aquí no estamos teniendo problema. ¿Por qué? Se cumplen las condiciones. Todos los elementos del conjunto o del conjunto de las X, ¿verdad? Tienen que estar relacionados. Este está relacionado, está relacionado, está relacionado. Y además tienen que estar relacionando con solo uno. Este se relaciona con uno, este se relaciona con uno, este se relaciona con uno y este se relaciona con uno. Que este y este se relacionaron con el mismo, eso no importa. Simplemente este se relaciona con uno y este con uno. Acá ustedes me preguntan, bueno, profe, pero el elemento, el número 3 se está relacionando con 2. Sí, pero nuevamente yo solo estoy poniendo condiciones para este conjunto de acá, para el conjunto de las X. Ok, bueno, muy rápidamente, hasta aquí voy a quedar con este video porque se ha alargado mucho. Muy rápidamente voy nada más a mencionar que el conjunto de entrada, o sea, los elementos X, las preimágenes, se llaman dominio. Entonces, este conjunto de acá se llama dominio. Antes se me salió y lo mencioné. Y bueno, entonces ahora tengo que decirlo. Y este conjunto que está acá se llama codominio. ¿Ok? El conjunto de salida, codominio. Ahora, hay otro concepto muy importante, que es el ámbito. Muchos dicen, profe, pero entonces, porque el codominio se relaciona con las Yes, son las Yes, y el ámbito también son Yes. Entonces muchos se confunden y dicen, profe, pero entonces el codominio es lo mismo que el ámbito. Ahí hay que tener un cuidado. El codominio es todo el conjunto de las Yes, y el ámbito son las Yes que se están relacionando. Ese sería voy a ponerlo mejor con otro color para remarcarlo más. El ámbito son los elementos Yes que se relacionan con un elemento X. Vemos que aquí el 1, el 2 y el 3 se están relacionando, pero el 6 y el 7 no. Entonces vean que aquí en este ejemplo el codominio es diferente al ámbito. ¿Ok? Entonces tener cuidado con eso. El codominio y el ámbito sí, los dos se relacionan con las Yes, tienen que ver con las Yes, pero no son siempre iguales. A veces puede ser iguales, ¿verdad? Cuando todas las Yes se están relacionando, entonces el codominio es todo el conjunto y el ámbito también sería todo el conjunto porque todas se estarían relacionando. En este caso vemos que no, son solo el 1 y el 2 y el 3 porque el ámbito son los elementos del codominio, o sea los Yes que se están relacionando con una X. Mencionándolo con estos términos, preimagen e imagen, serían las imágenes, o bueno, en realidad serían todas las imágenes, porque una imagen, para que sea una imagen, necesita tener una preimagen. Entonces serían los elementos del conjunto de salida del conjunto codominio que están relacionados con una preimagen. ¿Ok? Entonces ese sería el ámbito. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron para ver el video. Espero que con esto de verdad se les aclare bastante las funciones, porque como les digo, yo recuerdo que cuando yo entré a la U, la verdad, pésimo en funciones. O sea, yo en matemáticas en el cole súper bien, pero cuando uno entra a la U, bueno, dependiendo de la universidad también, universidades como la UCR, la UNA, el TEC, se lleva un golpe muy fuerte en lo que son las matemáticas, porque lo que decía al principio, en el colegio se ven las matemáticas algo como muy práctico, y cuando se llega a universidades como estas, tiene que tener la teoría muy clara y los conceptos básicos muy claros para poder
avanzar de una manera adecuada. Entonces, bueno, yo cuando entré a la U, ¿verdad? Como les digo, en el cole, mi promedio el último año había sido 100 en matemáticas. Entré a la U y totalmente un cambio radical. Entonces, hay que tener paciencia, hay que ir paso a paso, viendo desde los conceptos básicos para poder después ver cosas más avanzadas. Bueno, muchas gracias y hasta luego.